Voy a explicar cómo hacer anotaciones en series temporales en Looker Studio, cómo lo hacemos en otras herramientas si estamos acostumbrados a hacerlo, y aquí nuestro objetivo es poner estas anotaciones para, por ejemplo, en el caso de que estamos trabajando en SEO, marcar que hay actualizaciones de Google, hay updates o cualquier cosa que hayamos hecho en un proyecto, marcarlo en esta gráfica para saber cuándo ha sido y luego poder medir el impacto o relacionar una bajada o una subida de cualquier métrica con ese cambio. Aquí lo que vemos es una gráfica de una serie temporal y aquí tenemos en estas líneas verticales son actualizaciones de Google que las tenemos aquí. Si yo clico, por ejemplo, en esta, podemos ver que es... A ver, aquí le he dado donde no era. Puedo clicar aquí y aquí voy a ver que estamos viendo ahora el Core Update de junio de 2025, ¿vale? Y aquí tenemos los últimos updates que ha habido los últimos 16 meses. Vamos a ver cómo hacemos esto. Necesitamos, obviamente, un informe de Looker Studio y vamos a necesitar dos fuentes de datos. La primera de ellas va a ser una hoja de cálculo y luego en lo que queramos trabajar, ya sea Google Search Console, Google Analytics o directamente trabajar en hojas de cálculo o en cualquier otra fuente de datos. Bien, yo aquí lo que voy a hacer para poder tener en esta serie temporal en la que estamos viendo clics de Search Console esas anotaciones, voy a crear una hoja de cálculo como esta y aquí voy a poner todo lo que quiera destacar. Y aquí lo que he hecho ha sido copiar y pegar las últimas actualizaciones que ha habido de Google directamente de la página del Status Dashboard de Google. Y aquí ya lo he puesto con una columna de fecha y una columna con el nombre de cada uno de las actualizaciones o de las novedades que ha habido. Y aquí le podría poner también una fecha concreta y añadir yo manualmente lo que quiera. Por ejemplo, que se ha hecho una migración o que hemos eliminado 100 páginas o que se han añadido 500 productos, lo que queramos destacar. Lo que es importante es que esta columna, que estos datos, que esta columna sea de formato fecha, para que cuando lo pasemos a Looker Studio necesitamos que este campo que tenemos aquí con esas fechas sea de tipo fecha, ¿de acuerdo? Este tipo texto y este tipo fecha. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos la hoja de cálculo de Google terminada. Ya en Looker Studio ya podríamos añadir la fuente de datos que quisiéramos al informe. En este caso tenemos Search Console, tenemos la hoja de cálculo de Google, que es esta, ¿de acuerdo? Y esta hoja de cálculo, vamos a ver estos datos como los tenemos. En esta hoja de cálculo de Google tenemos fecha y tenemos lo que queramos destacar, ya sea un update, sea un cambio. Va a coger directamente el nombre que tiene esta columna, luego lo podemos cambiar sin problema. Vemos que correctamente este campo es un campo de fecha, este es un campo de texto, ¿de acuerdo? Y luego ya tendríamos la fuente de datos de Google Search Console. Ahora, yo sin hacer nada, si yo tengo, por ejemplo, aquí ya las dos fuentes de datos traídas a Looker Studio, tengo en esta gráfica, en esta serie temporal, Search Console como fuente de datos, tengo fecha y tengo clics. Aquí solamente estoy viendo los clics, todavía no estoy viendo esas anotaciones encima. Aquí lo que he hecho es que en esta gráfica he puesto los últimos 16 meses. Ya sabemos que de forma predeterminada Google Search Console solo nos da 16 meses. Si estuviéramos trabajando con otra fuente de datos, tendríamos que adaptarnos al histórico de datos que tuviéramos en esa fuente de datos. Aquí tenemos 16 meses, ¿vale? En opciones avanzadas he puesto hoy menos 16 meses y hoy menos un día. Y aquí tenemos una tabla que he creado, que luego vamos a ver para qué, en la que también tenemos ahora mismo fuente de datos de Search Console, pero ya digo, lo vamos a utilizar después. ¿Qué necesitamos para que en esta gráfica podamos tener, por un lado, datos de Search Console, en este caso los clics, y por otro lado, las líneas verticales que corresponden a cada actualización o a cada cosa, cada anotación que queramos poner encima? Lo que vamos a tener que crear es una combinación de fuente de datos. Lo podemos hacer aquí, le puedo dar directamente desde aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a tener, en este caso, dos tablas. La primera tabla va a ser la de Search Console y voy a añadir otra tabla con los datos de la hoja de cálculo, ¿vale? De la fuente de esta fuente de datos de la hoja de cálculo que hemos configurado va a ser la tabla 2, ¿vale? Voy a poner aquí Sheets.
Y aquí voy a añadir como dimensiones en ambos, voy a poner fecha, ¿vale? Date en el caso de Search Console y date en el caso de la hoja de cálculo. Recordemos que en la hoja de cálculo tenemos esta columna que es date, ¿vale? Con formato fecha. En métricas aquí voy a poner clics. Podríamos poner también impresiones si quisiéramos, para hacer luego otra gráfica con impresiones. Y aquí lo que voy a hacer es añadir como dimensión también lo que son los updates, ¿vale? Esta columna en la que estamos viendo como el nombre de cada uno de los updates o de las anotaciones que queramos poner. Insisto, el nombre es, ponéis el que queráis. Incident, updates, actualizaciones, anotaciones, lo que queramos. Por último, vamos a indicar aquí que queremos la unión de exterior izquierda. Aquí ya estamos viendo que está cogiendo como el campo de unión, que esto es fundamental para este tipo de unión, el campo de fecha, ¿vale? Tanto en Search Console como en la tabla de Google Sheets. Guardamos, le voy a poner el nombre de Blended Updates, por ejemplo, para que luego lo podamos identificar rápidamente. Guardo esta configuración y ahora en esta gráfica que teníamos antes la fuente de datos de Google Search Console, voy a coger la fuente de datos, bueno, en este caso la combinación de datos que acabo de crear, que es Blended Updates, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo igual que estaba antes, tenemos los clics, pero si os fijáis aquí, como estamos trabajando con esta fuente de datos, con esta combinación, tenemos Date, Impressions, Incident y URL Clicks, ¿vale? En este caso voy a dejar URL Clicks como está y en esta métrica voy a añadir estos incidentes, ¿de acuerdo? O los updates. Vale, aquí tenemos clics, tenemos estas anotaciones. Estamos viendo que empiezan a aparecer aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro, pero necesito que sean unas barras verticales. Me voy a ir a estilo y lo que es la serie número 2, que es esas anotaciones, en lugar de línea quiero que sea barras, ¿de acuerdo? Una vez que lo he puesto en barras, te puedo poner el color que quiera. Voy a ponerle a los clics, que es la serie número 1, un color más clarito, ¿vale? Este es igual demasiado claro, ¿vale? Y le voy a poner a las anotaciones un color más oscuro, un gris oscuro. Aquí tampoco se ven ahora mismo porque tenemos que mover la serie número 2, que son los updates, al eje Y de la derecha. Para esto, aquí donde pone eje, de la serie número 2 le damos a derecha y ya tenemos los updates puestos correctamente y vemos como el 30 de junio hubo un update, recientemente el 25 de agosto empezó otro y así todos los días. Importante también, en el caso que aquí creo que ocurre el 15 de agosto de 2024, esto si os pasa en algún momento, ese día hubo 2 updates. ¿Qué pasa si yo en el eje de la derecha, vamos a verlo, el eje Y de la derecha, no le pongo un eje mínimo ni un eje máximo? Si hay un día, a ver que no lo he aplicado, si hay un día que hay 2 updates o 2 anotaciones, vamos a ver cómo ese día sí que llega arriba y el resto se siguen viendo, pero no se ve como yo querría, que es que en todos los días hubiera una barra que ocupara desde el principio de la gráfica, desde el eje X hasta arriba del todo. Para ello le pongo que el eje mínimo sea 0 en el eje Y de la derecha y el eje máximo sea 1. De esta forma ya voy a verlo. Si paso el cursor por aquí voy a ver que este día ha habido 2 sin problema, pero de esta forma lo tengo todo unificado y veo que las anotaciones ocupan el mismo espacio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tendríamos en esta gráfica las anotaciones sobreimpresionadas con los clics, ¿bien? Ahora, esta tabla que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a utilizar esa misma combinación de fuente de datos, la de Blended, que es esta, ¿vale? Y aquí vamos a poner fecha y voy a poner como dimensión los updates o las anotaciones, ¿vale? ¿Para qué? Para que veamos en esta tabla todas las anotaciones que ha habido. Es lo mismo que tenemos aquí, pero con su fecha, ¿vale? Y aquí estamos viendo que los días que no hay nada aparece como nulo y lo que vamos a hacer es añadir un filtro para que elimine todas las filas de la tabla que son nulas, ¿vale? Es un filtro, ya lo tenemos creado aquí. Para que veáis cómo lo hacemos, le damos a añadir filtro, le pongo el nombre a este filtro, le digo excluir y en este caso lo que es esta dimensión, updates, incident, lo que queramos ponerle,
y le digo que excluya cuando incident sea nulo. De esta forma lo aplico y solo tengo en la tabla esto, ¿de acuerdo? Y ahora si yo en estos dos gráficos, en estos dos elementos, marco multifiltro, tanto en este como en este, ¿vale? Pongo multifiltro, cuando estoy en modo vista, si clico, por ejemplo, en este update, voy a ver en la gráfica cuándo ha sido, pero a mí lo que realmente me gusta más de esta opción de multifiltro es que si yo quiero ver, por ejemplo, el día 19 de diciembre qué update ha habido, clico en él, lo voy a destacar y además en la tabla a la izquierda voy a ver perfectamente cuál es y qué nombre tiene, ¿de acuerdo? Restablezco y vuelvo como estaba. Y por último podemos añadir un control, ¿vale? Que lo tenemos aquí, en este caso es un control de lista desplegable, podría ser perfectamente un control de lista fija, que estuviera abierto siempre. Y aquí lo que voy a hacer es, en lugar de ponerle el blended, voy a ponerle, bueno, sí, podría ponerle también el blended. Puedo ponerle el incident, aquí a ver, o podría directamente, como tenía antes, para que funcione bien, vamos a verlo, tener los core updates aquí, de forma que si yo quiero elegir uno de ellos, lo selecciono y veo cuándo ha sido, veo que solamente se queda este, el resto se han eliminado y además estoy viéndolo perfectamente destacado en la tabla, ¿vale? Podría marcar más también, quiero ver los imaginad que queremos solo los core updates, ¿vale? Pues pongo aquí core y todos los que pone core los marco, de forma que me voy a fijar solamente en los core updates, ¿vale? A ver, selecciono todos. Y así solo estoy viendo los core updates en la gráfica. Bien, así podemos hacer estas anotaciones, podemos aplicarlo a datos de Google Analytics, a datos de cualquier fuente de datos. Y es así de sencillo hacerlo, no es difícil, simplemente es aplicarlo al uso, al caso que le puedas dar. Así que nada, espero que haya sido útil, me despido, adiós.